¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, pues estamos desde esta calurosa tarde de viernes aquí del TEC de Monterrey. Y bueno, pues antes que nada, mandarles una felicitación a los recién graduados que pues hace unos cuantos días fue la graduación aquí de los alumnos del TEC y pues les deseamos lo mejor, ya que se van a incorporar al área laboral, ¿no? Al área de pago de impuestos. Y pues que ojalá nos sigan sintonizando para efectos de enterarse de información que les va a ayudar en su nueva vida laboral. Así es, Hugo, y bueno, pues también el reconocimiento, ¿no? A esta Casa de Estudios Tecnológico de Monterrey, nombrada como la número 1 Universidad de América Latina. Bueno, pues por algo será, ¿no? De los distintos avances que se han logrado en materia educativa. Ahí está el reconocimiento. Así es, les recordamos nuestro número de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también la página en Facebook Frecuencia Fiscal para que le den like y estén ahí siguiéndonos de todo lo que estamos subiendo, también el canal en YouTube Frecuencia Fiscal y el teléfono en cabina 8387-0665. Que le den like a lo que es la página, Hugo, y dislike a los artículos que van allí respecto de las reformas y demás, ¿no? Así es, y que desafortunadamente pues algunos no son muy alentadores y bueno, digo, nada más para que se den una idea del programa de la semana pasada, en 2 o 3 días fácilmente tuvimos más de 300 vistas. De hecho, Luis, por cierto, ya estamos casi a llegar a 50,000 vistas en lo que va del canal de YouTube. Entonces, pues gracias por todo ese, ahora sí que ese seguimiento y esa oportunidad de continuar con todo esto. Hugo, y bueno, pues ya tienes también algunas invitaciones para aparecer en algunos foros, ¿no? Gracias a los radioescuchas que por ahí, bueno, pues tienen la oportunidad de escribirnos, y bueno, pues vamos a ver logísticas, tiempos y demás, bueno, pues para en un momento determinado, si los tiempos y agendas lo permiten, bueno, pues acudir, ¿verdad? Así es, y bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, algunas notas, y bueno, desafortunadamente algunas no son buenas. Por ahí, Luis, quisiera comenzar nada más que la devolución de la declaración del saldo a favor de personas físicas, algunos se los han rechazado porque supuestamente no lo enviaron con su firma electrónica, siendo que el contribuyente sí lo hizo. Entonces, pues aquí es difícil contradecir a la autoridad porque no se tienen pruebas y aquí la recomendación es pues volver a hacer el trámite y solicitar la devolución manual. Yo creo que si la devolución es cuantiosa y vale la pena, Hugo, ante un fedatario público que se hiciera el proceso y demás, y bueno, pues que allí ocurriera de que sí se filmó, se documentó, se certificó que esto ocurrió de esa manera. Fíjate, otras noticias, pues expectativas de que pudieran ser agradables para Radio Escucha, Hugo, es que, bueno, pues si bien es cierto, esta reforma fiscal para el año 2014 no termina por arrancar, no termina por ser del todo aceptada por el empresariado en México, bueno, pues Hugo, ya hay voces de que el Partido Acción Nacional en un momento determinado, propiamente el Senado, pueda presentar este próximo septiembre de 2014 algunas propuestas de reformas para dar marcha atrás, por ejemplo, materia de IVA en región fronteriza. Esta tasa del 35% para personas físicas que se extendió, bueno, pues tratar de bajarla, incluso Hugo se habla de un 20% como propuesta, que eso lo empataría en cuestión internacional. El régimen de incorporación que todavía, bueno, pues no termina de ser atractivo, vaya. Es correcto, Hugo, que va a ser parte del tema del día de hoy, el programa principal, y pues bueno, ahí están las expectativas para la reforma fiscal 2015. Luis, yo también quería compartir con nuestros radioescuchas pues algunas cuestiones en cuanto a avisos de compensación. Por ahí no hemos sabido que algunos contribuyentes le requieren información en cuanto, por ejemplo, saldo a favor de ISR y oh sorpresa, que te piden la integración del 100% de las deducciones que incluiste para efectos de ISR. Te piden integrar lo que es el RFC, el importe y el IVA. Entonces, pues imagínate, Luis, o sea, es una carga bastante excesiva que solamente te dan 15 días.
Híjole, no, hombre, pues sí, obviamente esto es para desincentivar que en un momento el contribuyente, bueno, pues cumpla de manera satisfactoria, y en este plazo y en estos días hubo que, por ejemplo, ahorita se están dictaminando algunas empresas que pudieran también traer esa carga de haber presentado algún aviso de compensación, y bueno, pues las coloca en una situación extremadamente difícil. Hugo, el apartado de expediente integral del contribuyente hoy en día y desde hace varios días, bueno, no termina por estar en funciones. Una herramienta elemental clave, que otorga esencial. Transparencia. Por ejemplo, Hugo, los contadores que están dictaminando para efectos fiscales, los CPR denominados así de manera anterior, bueno, pues se tienen que hacer una renovación en la plataforma del SAT, y bueno, por allá hay algunas barreras tecnológicas y demás, y que, bueno, pues pudieran estar teniendo algunos problemas. Va por allí el recordatorio, porque si quieren enviar dictámenes fiscales, bueno, pues es un requisito primordial que el contribuyente o el CPR esté debidamente registrado. Luis, y todo esto pues parece algo incongruente, ¿no? Porque con todas estas prácticas y demás, parece que la autoridad estuviera exterminando a los contribuyentes. Parece que por ahí dijera, oye, hay un mal y requiere un tratamiento, y ese tratamiento, como al cuerpo, pues va a afectar a las células buenas, células malas, pero resulta que pues va a ser propenso para otro tipo de cosas. ¿Y a qué me refiero? Que a lo mejor al paso de los años pues no vamos a tener microempresarios, pequeñas empresas, porque la cuestión fiscal pues se ha convertido en algo bastante difícil de cumplir, ¿no? Hugo, yo creo que estamos en una situación de pánico, es decir, hay una total... el contribuyente se siente agraviado, ¿no? En un momento determinado. Ha tenido que salir el propio titular del Servicio de Administración Tributaria de manera itinerante por los distintos estados del país para poder aclarar, por ejemplo, Hugo, el tema del régimen de incorporación, donde es muy difícil hoy en día. Es decir, el régimen de incorporación básicamente, Hugo, nació, como dices tú, con una serie de problemáticas. Nació con expulsiones antes de arrancar el partido. Es decir, aquellas contribuyentes que ya eran socios accionistas, para afuera, que tenían algún arrendamiento, para afuera. Entonces, es una situación bastante temeraria. Los que logran quedarse adentro, Hugo, viene toda la maquinaria, que ahorita vamos a hablar de este tema. Es decir, es una situación muy, muy difícil. El contador que a lo mejor si tenían, porque el régimen de pequeños no lo exigía, hoy en día, bueno, pues estas personas deben de tener un curso de capacitación tecnológica, un curso en materia de impuestos, un curso en materia de ver Javas y demás. Es decir, es un tema donde ahora hay que dedicarle horas y días, Hugo, primeramente para entender este régimen que viene a sustituir al régimen de pequeños contribuyentes. Así es, sí, todo esto, pues por ahí también en Facebook hacíamos la pregunta, ¿no? Es el RIF, régimen de incorporación fiscal. ¿Qué tanto invita a la incorporación, no? Porque pues con todo esto que comentas, Luis, que son realidades, pues son una barrera que los contribuyentes dicen, oye, pues resulta que cuando estaba como Repeco no requería un contador, y ahora tengo que acudir al contador para efectos de poder cumplir, porque es solo eso, pero también, oye, que si tienes nómina, que timbrar las nóminas, que otra serie de cosas que los contribuyentes pues quieren cumplir, pero a lo mejor ya no pueden soportar una carga administrativa más. Fíjate, Hugo, hay un estudio emitido por el Tecnológico de Monterrey, se denomina Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, está editado en el año 2011 y habla de los efectos nocivos de pequeños contribuyentes. Hay una realidad, ¿no? Es decir, pequeños contribuyentes invitaba a la defraudación fiscal, invitaba a la subdeclaración de ingresos. Refiere este estudio que, bueno, pues como era una manifestación de decir verdad ante las entidades federativas, que es la última versión de pequeños contribuyentes hasta 2013, bueno, pues ahí estimaban alguna utilidad, y el contribuyente, bueno, pues presentaba información no congruente con la realidad, o bien atomizaban ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que partían el ingreso en diversas contribuyentes, personas físicas, y terminaban por no contribuir. Fíjate, Hugo, así ya para cerrar el tema, en cuestión estadística, del año 2000 al año 2010, el porcentaje de evasión en lo que eran repecos, estimado escucha, adivine de cuánto era. Rondaba el 98.75% en su etapa más álgida en el año 2005, y en los demás periodos del 89 al 96%. Entonces, la expectativa
era demasiada, la recaudación era muy pequeña, dijo la federación, yo no quiero entrarle a esto, que las entidades federativas se encarguen. Hoy en día lo recoge nuevamente la federación, Hugo, pero ya vienen los convenios de coordinación fiscal, propiamente en el caso de Nuevo León, ya está debidamente firmado y otra vez regresa la administración a las entidades federativas. Es decir, los estados van a actuar también como policías, va a haber esa barrido de calles que también ya está incluso dentro del mismo apartado, ese barrido de calles, pues se vuelve otro acto de molestia también para aquel microempresario que apenas va iniciando actividades. Y como bien dices, Hugo, dentro de todo esto, pues muchos están optando por cerrar. Nosotros tuvimos conocimiento de restaurantes que terminó el año y cerraron, pequeños negocios que tenían combinación de arrendamientos y tuvieron que cerrar el negocio que tenían aperturado como pequeño. ¿Qué cerraron allí? Una recaudación de ingresos que ya estaba dada. Cerraron unas fuentes de trabajo porque estas personas tenían trabajadores a su cargo. Cerraron el establecimiento. Hay que recordar que a nivel internacional, propiamente Estados Unidos y Nuevo León, ya hay un déficit en lo que son los centros comerciales, las grandes tiendas anclas se están retirando, la gente está volcándose a comprar vía internet y bueno, pues este es otro dardo más para aniquilar esas economías que estaban dadas en esos centros comerciales. Así es, Luis, y toda esta información que acabas de comentar, precisamente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realizó un estudio recientemente y llegó a las mismas conclusiones, ¿no? Que los repecos pues era un porcentaje de evasión excesivamente elevado, también la cuestión de que pues no se declaraba el 100% del ingreso, que se pulverizaba el ingreso y otra serie de cosas que con el régimen de incorporación se buscó frenar todo este tipo de situaciones, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Y Luis, si te parece, pues vamos a empezar comentando lo que es este régimen y también por ahí ya la autoridad liberó una serie de preguntas y respuestas para tratar de aclarar las diferentes dudas que los contribuyentes les han vertido a lo largo de todos estos meses. Escuche mal, Hugo, preguntas sin respuestas. Bueno, son, o como coloquialmente a veces dicen en la escuela, ¿no? Como dicen, preguntas y evasivas, ¿no? Pues sí. A ver, veamos, Hugo. Pero bueno, aquí por ejemplo te dice una duda que empezó mucho al inicio. Oye, ¿qué pasa si yo tenía un negocio como pequeño contribuyente, pero también era empleado, ¿no? Al inicio el régimen no estaba claro en la disposición y pasaron varios meses donde la autoridad tuvo que analizarlo y al final concluyó que pues la disposición no lo prohibía y por lo tanto se permite ser régimen de incorporación y tener un ingreso por salarios. Sí, Hugo, pero muchos de esos contribuyentes al no verse colocados en el supuesto saltaron al régimen general y al estar en el régimen general ya no podían retornar al régimen de incorporación. Entonces aquí malamente la autoridad, bueno, pues no hace una difusión apropiada, como bien dices tú, el extracto de la ley, bueno, pues refería a que quedaban fuera aquellos que tuvieran esa combinación y al final del día se trata de rescatar esto, pero yo creo que llega muy tarde esta noticia, ¿no? Así es, Luis, porque por ejemplo los pequeños contribuyentes por default fueron enviados al régimen de incorporación, pero había otros contribuyentes en el régimen intermedio o quizás en el régimen general donde en sus características encuadraban el régimen de incorporación y por ahí tenían la facilidad de cambiarse, más sin embargo si presentaban el primer pago provisional en el régimen general, pues ya eso los bloqueaba y no les permitía regresarse al régimen de incorporación. Entonces fueron estos pequeños detalles que la autoridad tardó en dar a conocer y que pudieron perjudicar a una gran cantidad de contribuyentes. Hugo, y que se está tardando en dar a conocer o liberar la plataforma para poder tributar. Hay que recordar que estos contribuyentes ya son sujetos del impuesto al valor agregado. Muchos de ellos están expidiendo facturas con el impuesto desglosado, el IEPS desglosado, Hugo, y están acumulando impuestos por pagar al fisco. Es decir, correcto. Ya van a llevar propiamente un semestre y quiero ver, Hugo, que estos pequeños contribuyentes, hoy denominados régimen de incorporación, bueno, pues tengan el cochinito por ahí guardado de todos los impuestos correspondientes. ¿Qué va a pasar cuando ya se libere la plataforma, cuando ya esté disponible? Oh, sorpresa, sí quiero pagar, pero no tengo los recursos. Y automáticamente van a quedar fuera del régimen porque está establecido perfectamente que aquellos contribuyentes que omitan la presentación de 2 declaraciones consecutivas quedarán en automático fuera de este régimen. Entonces, aguas porque muchos van a quedar expulsados por las limitantes que exige este régimen. Así es, sí, son los pequeños detalles, las cuestiones que vienen en letra chiquita, más sin embargo, pues están haciendo la diferencia, ¿no?
por ahí también otra de las limitantes, como tú decías, oye, que si es socio o accionista de alguna empresa, pues no puede estar en este régimen. ¿Y eso a qué viene? Bueno, pues eso viene con la cuestión de los repecos, ¿no? Porque anteriormente pues el dueño o alguno de los socios se ponía como repeco y podía hacer ciertas triangulaciones a través de la empresa y obtener ciertos beneficios que están tratando de bloquear con este nuevo régimen, ¿no? Entonces, por eso de entrada ponen esas limitantes, pero podemos llegar a ciertas incongruencias, ¿no? Porque, por ejemplo, también dice que por ahí que dos integrantes de la misma familia no pueden tener la misma actividad. Entonces, pudiera decir, oye, ¿qué pasa si mi hermano está como régimen de incorporación? ¿Quiere decir que yo no puedo estar como régimen de incorporación? Y esa pudiera ser la primera interpretación, más sin embargo... Hugo, esto tiene que ver mucho con lo que hablaba ahorita, repecos, que se encontraba en esa investigación del tecnológico. Bueno, esa atomización de ingresos, es decir, donde se pulverizaba el ingreso y dice, bueno, vamos a ser los dos panaderos y tenemos una sola panadería, entonces vamos a decir que somos dos 50 y 50 contribuyentes. Entonces, a lo mejor es una realidad. Es una verdad absoluta y la autoridad ahora sí que pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, es otra manera donde estas personas pues van a terminar forzosamente en la informalidad, Hugo. No tienen otra salida. Así es, sí, porque recordemos que este régimen de incorporación, el primer año tiene un beneficio del 100% de ISR, pero estamos hablando del primer año que tribute, es decir, si, por ejemplo, ahorita volviendo al caso de los hermanos, si yo tengo mi negocio de la panadería y empiezo este año y luego al siguiente año digamos que se lo paso a mi hermano, pues él va a estar exento y así pudiéramos estar jugando con esta cuestión y por eso son las limitantes, más sin embargo, aclaro, no están del todo claras y se pueden prestar a muchas incongruencias. Hugo, a mí esto se me hace una verdadera ocurrencia porque imagínate los controles que va a tener que llevar la autoridad. Efectivamente, ¿qué va a pasar cuando un contribuyente suspende actividades? Se suspende también el derecho, es decir, por ejemplo, está en su primer año donde está el 100%, suspende 2 años actividades, 2015 y 16, regresa en el 2018. ¿Ese año será su segundo año o será el cuarto año? Es decir, son cosas que se quedan abiertas. ¿Estarán los gobiernos que nos rijan en los años futuros, que rebasen ya al gobierno actual, respetando estos derechos? Yo creo que la historia nos dice que hay borrón y cuenta nueva. Es decir, esto de los 10 años va a terminar por no cumplirse. Es decir, son esquemas que terminan por agotarse. Repeco cumplió su ciclo, viene el régimen de incorporación, le dan efectivamente esta plazo ampliado de 10 años, no naturales, sino en función de conforme vayan arrancando las actividades. Entonces, a lo mejor dentro de 9 años pudiéramos tener a alguien que apenas nace como contribuyente y incorporarse con el beneficio del 100%, pero habría que ver si la ley termina por respetarse. Así es, y bueno, también otra cuestión es que a estos contribuyentes en particular les obligan llevar su contabilidad, y digo contabilidad entre comillas porque pues es llevar un control de ingresos y control de gastos, lo tienen que llevar a través del portal del SAT en la herramienta que se llama por ahí Mis Cuentas. Por ahí hay que capturar lo que son los ingresos y por ahí también capturar lo que son las deducciones. Entonces, bueno, aquí ya te están obligando a tener acceso a internet, a tener un equipo de cómputo, a tener ciertos conocimientos que a lo mejor algunos contribuyentes pues desconocen, ¿no? Y es por eso que van a recurrir con algún contador o con alguien que conozca de esta materia. Hugo, yo preguntaría, y que no vienen por allí en las que están redactadas por parte de la autoridad, ¿cuál sería la distancia, cuál sería la diferencia en cuestión de requisitos de una empresa que factura millones de pesos, una persona moral contra una persona del régimen de incorporación? Es decir, ¿dónde están los beneficios? ¿Dónde están las excepciones para decir, oye, gano 30,000 pesos en el mes, otórgame facilidades en temas de facturación? No las hay, son exactamente los mismos requisitos. En la plataforma de registro de nóminas hay que timbrarlo independientemente de que tengas un trabajador o tengas 1,000. Entonces yo creo que ahí es donde termina por fallar el sistema y bueno, pues esto representa una carga administrativa tremenda. Hugo, yo he estado presente con personas que están intentando generar alguna factura dentro de la plataforma del SAT y son varios minutos, incluso horas, porque el sistema por ahí no está muy intuitivo y termina por cerrarse y las personas vuelven a reiniciar con la información. Es decir, terminan por frustrarse y tratar de encontrar una solución alterna. Así es, sí, la cuestión es que la tecnología no está funcionando, no está a favor del contribuyente y son cosas que la autoridad hasta el momento no ha logrado resolver.
porque pues así nada más, en términos generales, del año pasado a este año han sido una gran cantidad de trámites y procedimientos que hay que hacer por internet que no se tiene la capacidad suficiente, ¿no? Y eso al final del día, ¿quién está pagando el precio? El contribuyente. Hugo, hoy en día el apartado de citas, por ejemplo, en el caso de Monterrey, administraciones de Guadalupe, Monterrey y San Pedro están saturadas en todos sus esquemas, fiel, registros, asesorías y demás, es decir, todos los módulos totalmente cerrados. Hay una cola virtual que no termina por verse físicamente en las instalaciones del SAT, pero hay una desesperación por parte de los contribuyentes por recibir atención, es decir, ¿dónde está ese plan B para esas personas prestarles la debida atención? Así es. Y bueno, como bien lo comentaba Luis, estos contribuyentes tienen que emitir un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, que estos contribuyentes tienen la facilidad de, a través del apartado de mis cuentas, por ahí está una opción de facturación donde pues pueden introducir los datos y emitir la factura que les soliciten. También aquí cabe recalcar que estos contribuyentes, ya sea cada mes o cada bimestre, tienen que emitir un CFDI por las ventas que hicieron con el público en general. Hugo, y si esas ventas involucraban IVA y lo hicieron con el público en general y a lo mejor timbraron a través de algún programa comercial y desglosaron el IVA, quiero ver, Hugo, porque la autoridad en automático ese IVA te lo va a exigir, es decir, no caerá dentro de la facilidad que tú referías ahorita de que el IVA trae un estímulo del 100% para este año 2014, pero está condicionado a que no se traslade expresamente por separado. Es decir, la instrucción por parte de la autoridad es que en el caso de esta venta global al público en general se declare con el IVA incluido. Sí, aquí digamos hay dos vertientes, ¿no? Porque la primera pudiera ser aquellos régimen de incorporación que únicamente tienen relación con el público en general, y otros aquellos que ya pueden interactuar con empresas y que están emitiendo un CFDI que les permiten desglosar el IVA. Aquí la cuestión es cómo voy a acreditar el IVA de mis gastos. Es decir, que si volvemos al escenario A, donde yo todo interactúo con el público en general, bueno, pues ahí, como Luis lo mencionaba, el estímulo no pago IVA y no hay problema. En el otro caso, ahí tengo que sacar una proporción en cuanto a mis ingresos. De mis ingresos, ¿cuánto fue lo que fue a empresas o personas donde tuve que emitir el comprobante, especificar el RFC, desglosar el IVA, para efectos de decir, si el 50% de mis ingresos los tuve que facturar, entonces el 50% del IVA de mis deducciones voy a poder acreditar. Y eso va a resultar que al final del periodo voy a tener un IVA a pagar. Hugo, te estás refiriendo mucho al IVA, pero yo creo que también hay que involucrar a lo que es el IEPS. Hay pequeños negocios como panaderías, algunas heladerías, dulcerías, venta de botanas, fabricación de helados, algunas bebidas energéticas que caen dentro de este impuesto. Y bueno, pues imagínate que lleguen a facturar algunas de estas productos, porque así se los exige la industria, pues ya tendrían el ISR a cargo, el IVA a cargo y el IEPS a cargo, cosa que no tenían en esta cuota integrada hasta el año 2013 en REPEC. Así es, y Luis, y para esto, bueno, la autoridad ha liberado un simulador que te permite, pues de manera sencilla, entre comillas, poder obtener estos cálculos. Más sin embargo, pues hasta el momento es un simple simulador que por ahí trae ciertos detalles que diferentes contribuyentes, diferentes especialistas han detectado. Más sin embargo, pues esperemos que la autoridad tome cartas en el asunto para efectos de que el contribuyente tenga la tranquilidad, porque simplemente lo que mencionabas, en julio se pagan los primeros 3 bimestres, y como tú lo comentas, pues no es lo mismo pagar un trimestre que pagar 3 juntos. ¿Qué va a pasar ahí con la actualización, con los recargos? Porque son temas que hasta el momento no se han definido. Hugo, y también recalcar, porque hay que ser transparentes, en materia de ISR están bien claras las reglas del juego. Un 100% 2014 o el primer ejercicio de inicio de operaciones, y va cayendo un 10% en los años posteriores. Pero en materia de IVA, Hugo, se cuece por separado. Es decir, correcto. Hay un estímulo exclusivamente para este año. Si la autoridad no lo renueva para el 2015, pues a lo mejor por ahí pudiera estar la jiribilla, y es donde está el temor de estas personas. Imagínate, bueno, pues estoy facturándole al público en general
estoy expidiendo mis ventas al público en general y tengo el estímulo del IVA, imagínate que el próximo año no se renueve este estímulo fiscal, bueno, pues estarían ahora sí que dando al traste con esos pequeños negocios. Invariablemente tendrían que cerrar por el esquema que traen, Hugo. Hay casos documentados, estas personas que yo te refería, alguna dulcería, alguno de cacahuates, pues compran en algún mercado y no les otorgan factura de sus compras o adquisiciones, es decir, su margen de utilidad fiscal sería altísimo. Es decir, estarían en una situación de pago de impuestos totalmente desproporcionados contra la utilidad real que está generando el negocio. Así es, y en la práctica hay muchas situaciones que se están presentando con estos contribuyentes y como lo comentamos, parece que el que se acerca, el que viene, pues en lugar de apapacharlo, tratarlo bien y demás, pues resulta que pues se viene a exprimirlo en cuanto a la cuestión de trámites, a la cuestión de requisitos, a la cuestión de que si tienes un saldo a favor, pues no lo vas a poder obtener tan fácilmente, etcétera, que pues los contribuyentes realmente ya no saben qué hacer, no saben en quién confiar y que pues toda esta ilusión que les están presentando, porque también pudiera ser quien dice, oye, pues yo ahorita no me preocupo por los gastos porque no voy a pagar ISR, pero el siguiente año que ya tengan que pagar ISR, la autoridad seguramente va a comparar qué deducciones tenías en un año con el otro y a ver, esto no me checa y va a ser un foco rojo que llamará la atención y seguramente por ahí en su buzón tributario le caerá alguna invitación. Es correcto, esto está generando mucha incertidumbre, Hugo, por todo ese tipo de situaciones que el fisco ya tendría información. El fisco le está apostando a la información, a que se suban al carrito y te dice, va, no te voy a cobrar impuestos, pero al segundo año, bueno, pues ya estaría en zona de ganancias, ya tendría de manera cautiva a ese padrón de contribuyentes, ya tendría una información estadística para poder ahora sí impactar cuál sería la recaudación para el año siguiente. Y ahora sí decirle al contribuyente, hey, espérate, mira, aquí está lo que tú de manera unilateral me proporcionaste a mí como autoridad y está discrepando contra la información que me estás presentando en el 2015. Y es que hay que acercarse con algún profesional para ver cómo pudieran, porque bueno, pues ya estamos a mitad de año, Hugo. Así entonces, esta información que están próxima a subir, bueno, pues que vayan proyectándola para el año 2015. Así es, sí, no nada más ver el escenario 2014, sino esto es verlo integral, 2014, 2015, 2016, porque lo que hagas el día de hoy traerá consecuencias el día de mañana y hay que ver cuáles van a ser y cuánto te va a costar. Ciertamente. Y bueno, Luis, pues prácticamente con esto concluimos el programa del día de hoy. Nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente y caluroso inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.